Seguramente han escuchado estas palabras, la noche oscura del alma, y aún sin saber con exactitud a qué se refiere, podemos intuir que habla de un proceso en la vida en el que atravesamos dudas existenciales, crisis, y no una, sino una tras otra. Es un agotamiento de todo, una sensación de sinsentido, de estar caminando sin dirección. Algunos dicen que esta noche puede durar meses, otros hablan de años, y también están quienes sostienen que después de ese sacudón existencial algo empieza a reordenarse. Se comienza a valorar la vida desde otra manera. Aparece una paz más profunda y esas incertidumbres, como de estar perdidos en un laberinto, nos terminan enseñando que no todo lo que se derrumba es para destruirnos, sino para transformarnos. Pero ¿qué pasa cuando eso que nos sacude profundamente toca lo espiritual? Cuando además del cansancio de la vida aparece el sentir que Dios ya no nos escucha. Esa batalla interna entre sostener la fe, pase lo que pase, o soltarla, entre seguir creyendo a pesar de las injusticias, de los dolores, de los problemas, y preguntarnos en silencio si ahí Dios aún nos está escuchando. Porque si bien esta frase suele usarse para describir un declive total en la vida, donde ya no sabemos qué hacer, ni siquiera qué hacer con nosotros mismos, en realidad tiene su origen espiritual. Proviene de San Juan de la Cruz, un padre de la Iglesia Católica, que habló de esta noche, no solo como una crisis humana, sino como una experiencia interior donde incluso la fe se siente a oscuras. San Juan de la Cruz fue un fraile místico español del siglo XVI que impulsó una reforma espiritual dentro de su orden. Esto generó grandes conflictos internos y a raíz de eso, sus propios hermanos carmelitas lo secuestraron y lo encerraron en una celda pequeña en Toledo durante casi 9 meses. Allí sufrió hambre, frío, castigos físicos y un aislamiento extremo. Y en ese contexto, no de paz, sino más bien de oscuridad real, es donde comienza a gestar estas memorias de los primeros versos de sus poemas, como La noche oscura. Es por eso que su lenguaje sobre la noche no nace de una teoría, sino de una vivencia que atravesaba en carne propia, entre el encierro, el silencio y el despojo total. Según San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma es un proceso espiritual en el que la persona deja de sentir el consuelo de Dios. La oración se vuelve seca, la fe no emociona y todo parece en silencio. Pero no lo veía como abandono, sino como una purificación interior, una etapa donde se caen apoyos, seguridades y sensaciones para las que la fe se vuelva más profunda, más desnuda, menos dependiente de lo que se siente. Es una oscuridad muy profunda, pero que para él prepara la unión más plena con Dios. Se comenta que existen 2 estados dentro de la noche oscura. La primera es la de los sentidos. Se retiran los consuelos. La persona deja de vivir la fe por lo que siente. Aquella emoción al rezar, el entusiasmo, todo se disipa. Pero todavía la persona cree y quiere buscar a Dios. Se dice que en esta etapa se da en los creyentes principiantes, donde Dios quita este consuelo, para que la fe se vuelva más madura y para que el alma se vaya quedando como más liviana de los sentidos, sin dependencias de lo sensorial, de lo físico. Piensen en los padres cuando enseñan a los hijos a caminar solos. Eso es un ejemplo. En esta etapa purgativa es aprender a despegarse de todo lo que ata interiormente y lo que nos impide a tener una vida espiritual más humana y más libre. Y nos invita también a trabajar el ego, la soberbia, como el creernos más cerca de Dios que otras personas, o las expectativas de obtener gratificación porque creemos ser más merecedoras que el resto. Nos invita a trabajar la humildad,
a seguir sin sostenernos en nada. Piensen en ese despojo, en ese vacío, cuando uno quizás antes se encontraba en un versículo en la Biblia, unas palabras que nos daban ánimo, que nos consolaban, que nos daban emoción, y luego hay vacío. Rezar el rosario y no sentir nada, ir a la misa y sentirnos así, vacíos, escuchar a un pastor. Piensen en esos ejemplos. Luego está la noche del Espíritu, que se dice que es la más profunda y dolorosa. Se comenta que en esta instancia aparece en los creyentes con un nivel más avanzado. No solo se apagan los sentimientos como en la noche de los sentidos, sino también las certezas interiores. Aparecen las dudas, sigue estando el vacío y la sensación del abandono de una manera muy radical. Se dice que es la purificación más intensa antes de llegar a la unión espiritual. Pensemos que en esta etapa tan profunda la han atravesado no solo los creyentes, sino los que han sido santos y santas. Imagínense en esta situación en donde uno ya se pone a cuestionar la fe, en que si le está rezando a una pared, que si Dios existe, si no. Esa sensación de que todo se puede desmoronar, derrumbar. Quizás de una manera más simple podríamos decir entonces que primero se oscurece lo que sentimos y después lo que creemos entender. También está la vía iluminativa, que es la siguiente etapa en la que el alma, después de haber sido purificada la noche, de los sentidos primero y luego del espíritu, en donde comienza a vivir con una luz interior nueva. Ya no se guía por los consuelos emocionales ni por los apegos, sino por una comprensión más profunda de Dios y de sí misma. Aparece mayor claridad espiritual, humildad, desapego y una forma de amor más limpia. No es todavía la unión plena, pero sí es un estado donde la persona vive más ordenada interiormente, con la voluntad orientada hacia Dios y con una paz más estable, fruto de haber atravesado la oscuridad purificadora. Y la última es la vía unitiva. Ahí sí es la unión del alma con Dios. Es el estado donde ya no hay lucha interior ni oscuridad purificadora, sino una vivencia de intimidad, de descanso y amor profundo. El alma vive en Dios y desde Dios, con una paz estable que no depende de lo externo. Vimos entonces que la noche oscura del alma es un proceso espiritual muy específico, donde un creyente atraviesa un sinsentido, incluso dudas de fe, como parte de una purificación interior. Pero también sabemos que muchas personas usan este término para nombrar crisis profundas, depresiones o momentos muy difíciles. Y creo que, sea o no una noche oscura del alma, lo importante es no atravesarla en soledad. Si bien hay momentos en donde necesitamos el silencio, sí, pero no aislarnos por completo. Quizás 10 minutos sin ruido bastan, quizás con un mate o un café al lado, y eso ya es mucho, ya es suficiente. Cada persona sabe qué noche está viviendo, sin compararse, sin exigirse atravesarlas de una única manera. Porque además no sabemos si para un creyente esta ausencia de Dios provoca un conflicto interno tan grande que pueda afectar todas sus áreas de la vida. Del mismo modo que alguien que no es creyente puede estar atravesando esto de igual manera. Y así como en lo espiritual se habla de la purificación para llegar a una unión más fuerte con Dios, tal vez nosotros también podamos preguntarnos en algún momento no por qué, ni forzarnos a agradecer o gracias a las circunstancias difíciles que estamos atravesando, sino tener compasión por nosotros mismos, tenernos paciencia, para que en algún momento puedan llegar estas palabras, para que, o a pesar de, y seguir adelante. Quizás para priorizarnos, para dejar de negar lo que nos pasa, para ver quién está y quién no,
en estos momentos para reorganizar la vida desde adentro hacia afuera. Tal vez ahí sí aparezca ese para qué del que hablaba Viktor Frankl en su libro. Y después quizás lentamente venga el a pesar de. Si bien se comenta que para un creyente esta noche oscura del alma no comienza por una crisis externa de la vida, sino que es solamente un proceso espiritual. También es cierto que no sabemos hasta qué punto, a partir de esta experiencia, todo lo demás puede desmoronarse. Preguntas que calan muy hondo y que surgen en medio de estas noches. ¿Por qué te alejaste de mí, Dios? ¿O por qué permitiste esto en mi vida? Imaginemos el dolor que puede atravesar una persona que ama profundamente a Dios cuando en medio de esa oscuridad siente ausencia. Esta reflexión puede ser errónea o no, ustedes me dirán si es que han atravesado una noche oscura del alma, pero que en esta breve explicación nos lleve a pensar en algo más importante. He escuchado muchas veces que personas con depresión dicen estar viviendo también una noche oscura del alma y que por eso son invalidadas. ¿Cómo sabemos que no pueden darse ambas situaciones? El dolor, la desolación no tienen derechos de autor ni son propiedad privada de nadie. El dolor es universal, como esas palabras que hoy recuerdo. Si el dolor del otro no te duele, no es amor. Si ves o sentís que alguien está atravesando una noche oscura del alma, preguntale qué necesita. Quizás quiera conversar, quizás necesite un abrazo. Y aunque estés atravesando tu propia noche, aunque sea la noche sin sentido, del silencio o de la ausencia, el amor sigue siendo un puente posible entre dos oscuridades. Si estamos en estos momentos en donde todo pesa, si no hay sitio donde descansar la mirada por sentir que no hay rumbo, quizás lo mejor es empezar con lo más sencillo, sí, con aquellas cosas que nos suelen decir y que para nosotros nos aburren, nos parecen tonterías, como comer bien, no olvidarnos de dormir, tener un buen descanso, buscar bien qué cosas queremos escuchar, ponernos linda música, poner una película que nos anime o que nos tranquilice, aprender a discernir y estar atentos a no participar de conversaciones que nos pueden hacer mal, focalizarte en lo pequeño de la vida que siempre está y estuvo. El mundo siempre nos tira a lo rimbombante, a las exigencias y no a lo que estamos siendo ahora, que también vale e importa. Hace poco fui a mi hospital y les juro que lo más lindo que puedo sacar de allí son algunas grabaciones que suelo hacer de algunos animalitos que encuentro en el predio. Es algo maravilloso para mí. Es lo que siempre yo más rescato de esas situaciones que no me gusta atravesar, como ir al hospital, hacerme chequeos y demás. Y estos videitos son los que suelo compartir con mi hija. Aprender a ver las cosas sin velo duele, pero en el fondo es lo que nos empuja lentamente a sanarnos. Nadie quiso atravesar crisis ni descubrir quizás en medio de ellas quiénes están y quiénes no. Vivenciar qué vínculos siguen en nuestra sintonía y cuáles ya no. Quizás estos momentos son más de buscar silencio externo y también sean una forma de purgarnos, de observar y observarnos, de dejar atrás pensamientos equívocos, juicios, valores que ya no nos representan, prioridades que cambiaron de lugar y por sobre todo, de no perdernos dentro del dolor, explorarnos en lo que nos decimos, en lo que creemos, sin encerrarnos. Quiero decirte esta noche que, aunque ahora no lo parezca, vos formás parte de algo inmenso, de este universo,
de este planeta lleno de misterios, de preguntas sin respuestas, de flores que crecen en los lugares más inhóspitos, de seres pequeños que lo habitan. Tenés un lugar acá y es merecido. Pensá incluso de manera muy simple en tu animal, por ejemplo, en tu mascota, en cómo existe siendo único a su manera, sin reducir su valor solo a lo que da o a lo que recibe. Quizás desde ahí, desde la magia de lo simple, desde lo vivo, podemos volver muy de a poco, paso a paso, a contemplar con más verdad lo que tenemos y recordar que aún en estas noches seguimos estando dentro de la vida, que ella nunca dejó de sostenernos. Así es que hoy no te rindas. Muy buenas noches a todos.